La mañana de octubre era húmeda y desalentadora. El cielo, cubierto por un pesado manto gris, parecía presionar sobre la ciudad con la inminente amenaza de lluvia. Dentro del coche, Elena tamborileaba con los dedos en el volante con impaciencia, mientras consultaba rápidamente su reloj. El reloj marcaba las 8:30, solo faltaban 30 minutos para la audiencia y ella todavía estaba aparcada en el patio del hospital. Justo hoy, murmuró en voz baja, intentando por tercera vez maniobrar el vehículo fuera del espacio. Un Skoda Octavia negro bloqueaba completamente el camino, atrapado entre un poste y un contenedor de basura, como si su propietario hubiera elegido deliberadamente el peor lugar posible para aparcar. La salida estaba completamente bloqueada, como si allí hubieran puesto un tapón para impedir su paso. Elena salió del coche con un golpe seco en la puerta, más fuerte de lo que pretendía. El sonido de los tacones sobre el asfalto hacía eco del ritmo rápido de su corazón, rápido, irregular, lleno de ansiedad. El traje azul marino, elegido especialmente para la ocasión, restringía sus movimientos, como si hasta su ropa conspirara en su contra. Rodeó el Skoda, buscando algún hueco que permitiera pasar a su viejo sedán, pero no encontró salida. Con los labios fruncidos, sacó una libreta de su bolso, arrancó una hoja de papel y escribió con letras firmes: «Estimado propietario, su coche ha bloqueado la salida y tengo una cita en la corte. Por favor, piense en los demás la próxima vez». El mensaje salió más comedido de lo que le hubiera gustado. Su hábito profesional de mantener la compostura, incluso bajo presión, había hablado más fuerte. Colocó el papel debajo del limpiaparabrisas y, tras una última mirada resignada a su coche, se apresuró hacia la salida del hospital. Los 15 minutos de carrera por las calles de la ciudad me parecieron una eternidad. Se deslizó entre los transeúntes y sintió que le ardían las piernas dentro de sus incómodos zapatos. La fina bufanda apenas lo protegía del viento cortante y el pesado bolso, lleno de documentos, golpeaba rítmicamente contra su cadera a cada paso. Así termina mi matrimonio, corriendo para oficializar el divorcio, pensó amargamente al ver construir el foro. El proceso de disolución del matrimonio entre Elena Mikhailovna Kravtsova e Igor Semyonovich Kravtsov está abierto, anunció el juez Morozov con voz tranquila, mirando a Elena todavía jadeante. Llegaste 8 minutos tarde, ciudadana Kravtsova. Le pido disculpas, señoría, respondió ella, tratando de recuperar el aliento. Imprevistos en el aparcamiento. La jueza asintió y se volvió hacia su exmarido. Igor estaba sentado frente a él, impecablemente vestido, sin ningún gesto innecesario. Solo los tensos músculos de su mandíbula delataban la tensión interna. Elena no pudo evitar notar cómo había cambiado en 8 años de matrimonio. Las líneas de su frente eran más evidentes, las arrugas alrededor de sus ojos se hicieron más profundas, pero su postura altiva y su expresión de superioridad permanecían intactas. ¿Cuál es el motivo del divorcio?, continuó el juez. Diferencias irreconciliables, respondió Igor, sin mirar a Elena. Consentimiento mutuo, añadió, sintiendo un nudo en la garganta al darse cuenta de la finalidad de esos momentos. El juez Morozov, un hombre delgado y de mirada penetrante, hojeó los documentos. En cuanto al divorcio, todo está claro. Ambas partes están de acuerdo. Pasemos entonces a la división de bienes. El principal punto de discordia, la casa de campo en el condominio Berezka, valorada en 2.800.000 rublos. Elena sintió que su cuerpo se tensaba. Allí se libraría la batalla decisiva. La propiedad heredada de su abuela, el lugar donde, en los primeros años de matrimonio, ella e Igor habían construido juntos una casa, cuando todavía creían en un final feliz. Exijo la venta de la propiedad y una división equitativa del valor, declaró Igor, mirando a Elena por primera vez durante la sesión. A menos que puedas comprarme. Elena apretó los puños debajo de la mesa. Señora, como pronunció esa palabra con desdén, como si fuera un residuo amargo en su boca. Como si él mismo no hubiera sido responsable de la ruina del matrimonio, cuando se lió con la manicurista del salón de enfrente de su oficina. No puedo permitirme el lujo de comprarte tu parte, dijo, tratando de mantener la voz firme. Pero tampoco quiero vender la casa. Ese terreno pertenecía a mi abuela. Sus mascotas están enterradas allí, los manzanos que plantó mi abuelo todavía están en pie. Los argumentos sentimentales no constituyen una base legal, respondió Igor. Invertí dinero en esta propiedad y tengo derecho a una compensación. Y no pensó en resolver esto de una manera civilizada.
Elena no pudo contenerse. Ella misma. Después de todo lo que ha hecho, prefiero que nos limitemos a los aspectos formales, interrumpió el juez. Ciudadana Kravtsova, ¿cuál es el valor de sus ahorros en este momento? 220.000 rublos, respondió suavemente, sintiendo que su rostro ardía de vergüenza. El salario de un médico no permite grandes reservas. Un silencio incómodo flotaba en la habitación. Igor mostró una sonrisa condescendiente, y ese gesto fue como un cuchillo en el pecho de Elena. Donde antes había afecto, ahora solo había un vacío helado. Hay otra alternativa, propuso Igor, como si le estuviera haciendo un favor. Podemos dividir físicamente la casa por la mitad. Yo mismo me encargaré de los trabajos de construcción de la pared divisoria, para que puedas acomodar a tu nuevo acompañante. Elena se atragantó buscando palabras. Tú, Janet. Y tendría que verlos juntos todos los fines de semana. Su nombre es Angélica, corrigió Igor con frialdad. Y sí, sería la solución más justa. El juez Morozov observó atentamente el intercambio de dardos entre los excónyuges. Dada la complejidad de la situación y la evidente tensión emocional, sugiero una pausa en el juicio sobre la cuestión patrimonial. Les doy 2 semanas para intentar llegar a un acuerdo amistoso. La próxima audiencia está prevista para el 15 de noviembre a las 10 de la mañana. Al salir del foro, Elena respiró hondo. El aire de octubre traía olor a hojas húmedas y la promesa de lluvia. Bajó los escalones lentamente, sintiendo un repentino vacío. 8 años de matrimonio reducidos a una mera formalidad, a un trazo de lápiz en unos papeles oficiales. El estridente timbre de su móvil la sacó de su letargo. Un número desconocido apareció en la pantalla. Hola, respondió ella, cansada. ¿Elena Mikhailovna? Una voz masculina, profunda y segura, sonó desde el otro lado. Mi nombre es Alexei Morozov. Soy el dueño del Skoda Octavia negro que te causó problemas hoy. Se detuvo en medio de la acera. ¿Cómo conseguiste mi número? Vi tu matrícula en el parabrisas del coche. Quería disculparme por la situación en el estacionamiento. Tuve que llevar urgentemente a mi madre a cardiología y no me di cuenta que bloqueaba la salida. ¿Para cardiología? Elena adoptó automáticamente un tono profesional. Yo trabajo allí. ¿Cómo se llama el paciente? Faina Antonovna Morozova, respondió. Una señora de pelo gris, ojos grises, un poco dura, pero es nerviosismo. En la mente de Elena apareció la imagen de la anciana que había sido hospitalizada el día anterior, quejándose de dificultad para respirar e hinchazón de las piernas. Una mujer elegante con el porte de quien alguna vez había sido maestra, vestida con un vestido viejo pero impecablemente limpio. Sí, la recuerdo, confirmó Elena, como si el interlocutor pudiera verla asentir. ¿Cómo está ella ahora? Dice que está mejor, pero conozco a mi madre, su voz tenía un tono afectuoso. Ella nunca admite cuando no se encuentra bien. Mira, lamento el retraso que causé. Era un compromiso importante, continuó Alexei, sin saber que se trataba de una audiencia de divorcio. ¿Qué tal si me dejas compensarlo con un café? Mañana volveré a visitar a mi madre. La mañana siguiente llegaría temprano. Podríamos encontrarnos en la cafetería del hospital, propuso Alexei. Elena vaciló por un momento. Incluso por la mañana era una mujer casada, ahora, un desconocido la invitó a tomar un café. Lo absurdo de la situación le hizo sonreír nerviosamente. Ya sabes, respondió sorprendiéndose con sus propias palabras, creo que acepto. El café sonaba tentador, especialmente después de esa mañana. Genial, la voz de Alexei transmitía alivio. Entonces nos vemos mañana. Y una vez más, lamento haber bloqueado tu camino. Ironías del destino, pensó Elena, guardando el móvil en el bolso. Un camino había sido bloqueado, pero tal vez se abriera otro frente a él. El cielo finalmente cayó bajo una lluvia ligera y persistente, pero ella no tenía prisa por abrir el paraguas. Por primera vez en mucho tiempo, las gotas frías en su rostro no se sentían como una molestia, sino más bien como algo purificador, que lavaba la amargura del pasado. El pasillo del hospital recibió a Elena con el habitual zumbido matutino, el crujido de papeles en el puesto de enfermeras, los murmullos ahogados de los pacientes, el monótono pitido del cardioscopio en la sala 3.
El sábado en el departamento de cardiología no se diferenciaba mucho de los días laborables, las enfermedades cardíacas no distinguían entre los días laborables y los fines de semana. Se ajustó su bata blanca impecablemente confeccionada y se miró rápidamente en el espejo de la sala de médicos. Los ojos delataban una noche de insomnio. El sueño había regresado, la casa de campo, los manzanos en flor, las cortinas blancas ondeando con el viento de mayo. Entonces todo desapareció, sustituido por la imagen de Igor con el peluquero en el porche de la casa que ya no les pertenecía. Solo de ella. Elena Mikhailovna, tenemos una nueva admisión. Por la puerta apareció Irina, la jefa de la enfermera de turno. Planeado, pero parece que no será un caso sencillo. Ya voy, respondió Elena con un gesto automático, colgándose el estetoscopio alrededor del cuello. En la sala de admisión esperaba la paciente en cuestión, Faina Antonovna Morozova. Sentada con una postura erguida, con ese tipo de dignidad que solo se ve en la vieja intelectualidad, tenía a su lado un hombre alto con un abrigo gris. Elena lo reconoció como el interlocutor de la noche anterior, aunque hasta entonces solo había visto su coche. Había algo extrañamente familiar en su postura, en su mirada, como si se conocieran desde hacía años. Buenos días, Faina Antonovna, la saludó con una amable sonrisa. ¿Cómo te sientes hoy? Ay, querida, ni preguntes, suspiró la mujer, y el suspiro fue acompañado de un característico silbido en los pulmones. Soy como una vieja locomotora que va cuesta arriba, jadeo, pero sigo adelante. Alexei dio un paso adelante preocupado. Doctor, mi madre estuvo toda la noche sin aire, incluso acostada. Elena examinó a la paciente con mirada clínica, su rostro anguloso, sus labios morados, la hinchazón de sus tobillos visible incluso a través de sus calcetines gruesos. Un cuadro clásico de insuficiencia cardíaca descompensada. Necesitamos una evaluación completa, determinó, señalando a la enfermera. Irina, prepara la cama 7 y recoge los exámenes de rutina. Mientras Irina ayudaba a Faina Antonovna a llegar a la enfermería, Elena se volvió hacia Alexei. Necesitamos hablar sobre el tratamiento de tu madre. La situación es grave y requiere un enfoque integrado. Él asintió con preocupación en sus ojos. Entiendo. Quizás deberíamos trasladarla a una sala privada. ¿Puedo permitírmelo? No es necesario, respondió Elena con firmeza. En nuestro sector, tu madre recibirá todo el tratamiento necesario a través del SUS. Si se necesitan medicamentos especiales, tendremos lo necesario, añadió sonriendo. ¿O lo tendremos? Después de todo, acordamos tomar un café, ¿recuerda? Estaré en la cafetería del hospital tan pronto como terminemos los procedimientos. ¿Qué significa demasiados recursos para los pacientes del SUS? Elena apenas pudo contener su indignación en el despacho del director clínico. Faina Antonovna necesitaba medicinas modernas. Semyon Ivanovich Beregovoy, un hombre corpulento de ojos pequeños y hundidos, la miró con irritación apenas disimulada. Sea realista, Elena Mikhailovna, tamborileó con los dedos sobre la mesa. Nuestro presupuesto para medicamentos caros es limitado. Sacubitril/valsartán debe reservarse para pacientes que puedan permitirse la diferencia. Esto viola todos los principios de la ética médica, replicó. Los pacientes deben ser tratados según sus necesidades, no según su saldo bancario. ¿Y con qué dinero vamos a reformar el sector? ¿Comprar equipo nuevo? Beregovoy frunció el ceño. ¿Desde el aire? ¿O de su salario de 68.000 rublos? Elena apretó los dientes. El director siempre pega donde más le duele. Haz lo que hay que hacer, escupió. Pero recuerda, tenemos objetivos de servicio privado y tú, personalmente, no los has cumplido durante 3 meses seguidos. Soy médico, no vendedora, respondió fríamente dirigiéndose hacia la puerta. Por eso aún no es jefe del sector, repitió detrás de ella. La cafetería del hospital era un oasis de normalidad entre los pasillos estériles y el olor a medicina. Elena estaba sentada en una mesa en un rincón, revolviendo distraídamente su cuchara en un té que se había enfriado hacía tiempo. La conversación con Beregovoy la había dejado conmocionada. Perdón por llegar tarde. Alexei apareció a su lado de repente, como si se hubiera materializado entre las infinitas formas. La burocracia es nuestro amo, mostró una débil sonrisa.
Se sentó al frente y colocó 2 tés recién hechos y un plato de galletas sobre la mesa. Intercambié nuestras bebidas. Parecías tan absorto que no te diste cuenta de que tu té se había convertido en un experimento de química. Elena le agradeció con un gesto y lo observó más de cerca. Alexei parecía cansado pero sereno. Los ojos grises, iguales a los de su madre, la miraron seriamente. Finas arrugas en las comisuras de su boca delataban una frecuente sonrisa, aunque en ese momento su rostro estaba concentrado. ¿Cómo está tu madre?, preguntó. Estado estable pero requiere un tratamiento serio, comenzó Elena en tono profesional, antes de suavizarse. Faina Antonovna tiene una insuficiencia cardíaca descompensada. En otras palabras, el corazón no es capaz de bombear sangre como debería. De ahí la dificultad para respirar, la hinchazón, la debilidad. Es una condición peligrosa. La voz de Alexei tembló ligeramente, delatando preocupación. Con el tratamiento adecuado es controlable, aseguró Elena. Necesitamos ajustar la medicación. Ella hizo una pausa. Puede ser necesario utilizar medicamentos de nueva generación, que no siempre están disponibles a través del SUS. El dinero no es un problema, dijo Alexei con firmeza. Mi madre es lo único que me queda. Algo en su tono hizo que Elena lo observara con más atención. En los ojos, un brillo de viejo dolor. Has dicho todo lo que me queda, empezó con cautela. Alexei tomó un sorbo de té como si ordenara sus pensamientos. Hace 4 años enterré a mi esposa. Cáncer de páncreas. Diagnosticado en la etapa 3. 8 meses después, ella ya no estaba. Lo dijo con voz firme, pero Elena, acostumbrada a ver más allá de las máscaras humanas, notó el dolor contenido detrás de la calma. Lo siento mucho, murmuró. Ahora solo tengo trabajo, mi madre y un apartamento vacío, intentó sonreír. Lo siento, no quería cargarte con mis problemas. No importa, Elena, para su propia sorpresa, le tocó la mano. Entiendo lo que es perder. Aunque, por supuesto, un divorcio no se puede comparar con la muerte de un ser querido. ¿Divorcio? Alexei enarcó una ceja, intrigado. Sí. 8 años de matrimonio terminaron con el golpe de un juez. De hecho, de un tocayo tuyo, añadió como si recién entonces se diera cuenta, K. El investigador giró pensativo la copa entre sus dedos, como si el movimiento circular pudiera desenredar los hilos invisibles de aquella historia. Si no es indiscreción, ¿cuál fue el motivo?, preguntó con un tono que mezclaba curiosidad profesional y preocupación genuina. Una historia banal, Elena dejó escapar una sonrisa amarga, como si la ironía de la situación le picara en las entrañas. Mi marido encontró una mujer más joven y más dispuesta. Un cliché digno de una telenovela. Para ser más precisos, ella es tu peluquera. La última palabra estuvo llena de un veneno que ella misma parecía sorprendida de sentir todavía. Alexei se enderezó en su silla y sus ojos, antes distantes, adquirieron un brillo intenso, como si hubieran accionado un interruptor interno. Ahora dividimos los bienes, continuó Elena, sin notar el cambio al otro lado de la mesa. O mejor dicho, compartimos el único bien que realmente importa, la casa de campo en Beriozka. El terreno era de mi abuela, pero la casa la construimos juntas. ¿Y sabes lo que exige mi ex? Su voz tembló levemente, no por el llanto, sino por la ira contenida. Vendámosla y compartamos el dinero o partamos la casa a la mitad. Literalmente. Hizo un gesto con las manos, como si sostuviera un hacha en el aire. No tengo dinero para comprar su parte y vender la herencia de mi abuela, tragó. Me rompe el corazón solo de pensarlo. Alexei se inclinó hacia adelante con los codos apoyados en la mesa, y por primera vez desde que se sentaron, su postura ya no era la de un hombre distraído por el dolor. Había algo más ahí, la precisión de un profesional que acababa de detectar un vacío legal en un caso. Perdóneme mi franqueza, dijo con una formalidad que no ocultaba la urgencia, pero necesito preguntar, ¿tiene usted los documentos del terreno? La escritura de donación de tu abuela, prueba de cuándo y cómo se utilizó el dinero en la construcción. Elena parpadeó, sorprendida. Por supuesto. Tengo el certificado de herencia. Empezamos a construir un año después de la boda, básicamente con el dinero de Igor. Suspiró como si admitirla la dejara aún más agotada. A estas alturas no hay nada que discutir.
No tan rápido. Alexei volvió a moverse, esta vez con una energía que parecía surgir de una fuente inesperada. Soy investigador de la fiscalía, explicó como si eso justificara todo. Y aunque no soy abogado, sé mucho sobre derecho de familia. Sus dedos tamborilearon ligeramente sobre la mesa. Puedo echar un vistazo a tus papeles. Quizás haya una salida que no estás viendo. ¿Hablas en serio? Elena no pudo ocultar su asombro. Sus ojos, antes apagados por el cansancio, ahora reflejaban una chispa de esperanza y también de desconfianza. ¿Pero por qué? ¿Por qué harías eso? Alexei se encogió de hombros y por primera vez desde que entró en el café, algo en su rostro se iluminó, como si un rayo de sol hubiera ahuyentado una antigua sombra. Considéralo un agradecimiento por el trato de mi madre, dijo con una media sonrisa que no era del todo feliz, pero tampoco amarga. O una disculpa por tu máquina bloqueada. Hizo una pausa y el brillo de sus ojos se intensificó. O simplemente el deseo de ayudar a una buena persona. Sus miradas se encontraron y por un instante el ruido del hospital, los pasos apresurados, las llamadas por el intercomunicador, el zumbido de las máquinas, pareció disolverse. Elena sintió algo cálido extenderse por su pecho, una sensación tan extraña como reconfortante, el deseo de confiar en alguien, de compartir al menos una pizca del peso que había estado cargando durante meses. Gracias, fue todo lo que pudo decir, y las palabras salieron más suaves de lo que esperaba. Yo estaría muy agradecido. Desde el fondo del café, parcialmente escondida detrás de una planta de hoja ancha, Faina Antonovna los observaba. Se había escapado de la enfermería con el pretexto de respirar un poco de aire hospitalario, en realidad para satisfacer una curiosidad materna que ni la edad ni la enfermedad habían podido borrar. Sus ojos, agudizados por décadas de análisis literario, captaron lo que ni Elena ni Alexei notaron, la tensión casi palpable entre ellos, la forma en que los gestos de uno respondían a los del otro sin que ellos se dieran cuenta. Bueno, murmuró para sí misma, ajustándose el chal sobre los hombros. Parece que tendré que prolongar un poco más mi estancia en este hospital. Como decía Chekhov, reflexionó, si en el primer acto hay un arma colgada de la pared, en el último debe disparar. Y el corazón de su madre le dijo que el disparo sería certero. Mientras tanto, la lluvia golpeaba el tejado de la casa de Beriozka, un ritmo monótono que debería haber sido reconfortante pero que sonaba como una cuenta atrás. Igor Semyonovich Kravtsov estaba sentado en el porche, tamborileando nerviosamente con los dedos sobre la mesa de madera. Tenía los ojos fijos en el antiguo reloj de cuco, la única pieza de la casa por la que sentía algo cercano a afecto, como si su tic-tac pudiera predecir el futuro. Te digo que esto no es casualidad, su madre, Nina Vasilievna, se acomodó las gafas en la nariz, aunque los lentes ya estaban impecables. La vecina Vera los vio juntos en el café. El investigador de la fiscalía, Morozov. Dicen que está rígido hasta que te duelen los dientes. Así que lo que. Igor suspiró como si la preocupación de su madre fuera una exageración infantil. Tomaron un café. No es un crimen. Nina Vasilievna se dio unos golpecitos en la sien, como si quisiera despertar el sentido común de su hijo. Despierta, muchacho. Tu ex esposa está tramando algo. ¿Por qué diablos necesitaría un investigador? Además de eso, ¿uno con reputación de honestidad? Igor finalmente levantó la vista y algo en la expresión de su madre, esa mezcla de astucia e instinto de supervivencia, lo hizo enderezarse en su silla. Nina Vasilievna era una zorra, 30 años como jefa de contabilidad, sin que la pillaran jamás en una inspección. Si olía el peligro era porque el peligro estaba ahí. ¿Qué sugieres?, preguntó, girando la botella de cerveza entre sus dedos. El vaso estaba húmedo como si sudara por la tensión del momento. La madre miró a su alrededor, como si las paredes pudieran tener oídos, y bajó la voz. Elena se aferra a esta casa como a un salvavidas. Pero, ¿y si la casa dejara de ser un problema? Sus ojos brillaban con una frialdad calculadora. Especialmente su parte. Mamá, ¿de qué estás hablando? Igor frunció el ceño, pero ya empezaba a comprender a dónde lo llevaban esas palabras. Un cortocircuito accidental, Nina arregló un mechón gris que se había escapado de su apretado moño. El cableado es viejo, el suelo es de madera. A veces, ocurren accidentes. ¿Estás proponiendo un incendio? Igor palideció. La silla crujió cuando se levantó abruptamente.
Propongo una solución, interrumpió secamente Nina Vasilievna. Tengo contactos en la compañía de seguros. Misa Klionov todavía me debe un favor por ayudarlo en el 97. Hizo una pausa significativa. Lo registramos como un accidente. Tu mitad apenas será tocada. ¿Qué pasa si algo sale mal? Igor tragó. El sonido de su propia saliva pareció resonar demasiado fuerte. La madre sonrió, gesto que no llegó a sus ojos. Entonces, querido hijo, tendremos que aceptar tener como vecino a un investigador de la fiscalía, subrayó cada sílaba, que se acostará con tu exmujer en tu antigua cama y, quién sabe, empezará a interesarse por tus declaraciones de la renta. Se inclinó hacia adelante. ¿Crees que un Audi como el tuyo iguala el salario de un ingeniero normal? ¿Qué tienes que perder, hijo? El tic-tac del reloj de Cuco pareció amplificarse, marcando los segundos que separaron a Igor de una decisión que cambiaría no solo el destino de aquellos ladrillos y madera, sino de vidas enteras. El incendio comenzó siendo pequeño, una chispa en el viejo cableado del ático, donde Elena guardaba cajas de recuerdos, álbumes de fotos amarillentos, cartas de su adolescencia, el vestido que usó para el baile de graduación. En cuestión de minutos las llamas lamieron las vigas secas, devorándolo todo con un hambre voraz, como si esos recuerdos fueran el combustible que necesitaba para alimentar su furia. Una vecina, que regresaba tarde de su turno, vio el humo y llamó a Igor. Llegó 20 minutos después, justo cuando los bomberos bajaban del camión. Corría de un lado a otro con un balde de agua, gritaba órdenes, maldecía. Una interpretación impecable de desesperación y heroísmo. Cuando las llamas finalmente fueron apagadas, la mitad de la casa que pertenecía a Elena no era más que un cadáver carbonizado. Los bomberos confirmaron, causa probable, cortocircuito en cableado viejo. ¡Qué tragedia!, suspiró Igor, ofreciéndote a los hombres cansados. Al menos mi parte se salvó. Cambié el cableado la semana pasada. Sacudió la cabeza, como agradeciendo a un destino benévolo. Dios protege a los cautelosos. El inspector, un hombre de ojos cansados, lo anotaba todo en su cuaderno sin levantar sospechas. El aire olía a ceniza, a madera mojada y a amarga decepción. Avísele al dueño de la propiedad, dijo, tragando un sándwich y un té fuerte. Alguien necesita evaluar los daños. El teléfono sonó a las 3 de la madrugada. Elena se despertó sobresaltada, saliendo de un sueño ligero como si la hubieran tirado de un gancho invisible. Las primeras palabras del bombero de turno fueron un puñetazo en el estómago. Se está incendiando la casa. Repitió su voz un hilo de sonido, mientras su corazón caía en caída libre. Lo tenemos bajo control, la voz del otro lado intentó sonar tranquilizadora. Pero el daño es grande. Será mejor que vengas. El camino hacia Beriozka parecía interminable. La noche, húmeda de lluvia y hojas de otoño, apretó el taxi como un puño. Elena miró por la ventana, tratando de convencerse de que no era tan grave, que el fuego había sido pequeño, que sus cosas, las pocas que aún tenía, estarían a salvo. No ayudó. Cuando el coche se detuvo frente a la puerta, el olor a quemado la golpeó como un puñetazo. Incluso en la oscuridad se podía ver la columna de humo que se elevaba hacia el cielo, una cicatriz negra contra las estrellas. Sentía los pies como plomo cuando bajó del taxi. Cada paso hacia los escombros fue una agonía. Igor la vio y corrió hacia ella, pero Elena pasó junto a él como si no lo hubiera visto. Se movía a cámara lenta, como si el mundo se hubiera convertido en una espesa pesadilla. Se detuvo donde solía estar la puerta principal, donde las cortinas de retazos de su abuela bailaban con la brisa. ¿Puedo entrar?, le preguntó a un bombero, su voz tan baja que casi se perdió en el viento. No, el hombre negó con la cabeza, con una mirada que había visto demasiado de ese tipo de dolor. Aún no es seguro. Te recomiendo que esperes, el hombre negó con la cabeza con firmeza. Las estructuras son inestables. Por la mañana, cuando amanezca, será más seguro. Pero Elena ya había dado un paso más. Bajo sus pies crujían los restos carbonizados de madera, humedecidos por el agua de las mangueras. El aire estaba cargado del olor a productos químicos, tela quemada y algo indescriptiblemente siniestro, el olor de los recuerdos reducidos a cenizas. En el rincón donde una vez estuvo la cómoda antigua de la abuela, un montón informe de escombros oscurecía el suelo.
Elena se arrodilló sin importarle la suciedad que manchaba su ropa, y comenzó a remover los trozos de madera carbonizados. Debajo de ellos encontró una caja de metal ennegrecida, el buzón de su abuela. La abrió con manos temblorosas. En el interior, solo cenizas. Las cartas de su abuelo, las tarjetas de felicitación que Elena dibujaba cuando era niña, las fotografías de 3 generaciones de la familia. Todo se había convertido en una masa gris que se desmoronaba al tacto. Algo dentro de ella se rompió. Sentada en el suelo de la casa destruida, sostenía la caja con las cenizas y sentía lágrimas calientes correr por su rostro, abriendo caminos en el hollín que cubría su piel. Igor apareció a su lado y le puso la mano en el hombro. Lo siento, dijo con voz ronca. Intenté salvar lo que pude, pero el fuego. Elena no respondió. Su mirada se perdió más allá de las paredes, más allá del tiempo, en el lugar donde su abuela le leía las velas rojas en la silla de mimbre, donde la pequeña Elena extendía sus dibujos por el suelo, donde la vida parecía eterna e intocable. Me pregunto qué haremos ahora, continuó Igor. Por supuesto está el seguro, pero ya sabes, es una miseria comparado con el valor real. Ella levantó la cabeza lentamente. Su exmarido estaba de pie junto a ella y a la luz de los focos de emergencia, su rostro parecía depredador, extraño. Tengo una propuesta, dijo Igor, agachándose a su lado y bajando la voz como si compartiera un secreto. Compro tu parte. 450.000. En efectivo. Lo mismo mañana. ¿450? Elena parpadeó con incredulidad. Toda la propiedad valía 2.800.000. La mitad sería 1.400.000. ¿Qué estás pensando, Igor? Mira a tu alrededor, señaló hacia las ruinas carbonizadas. No queda nada. Pero necesito la tierra. Planeo reconstruir la casa desde cero. Pero será mi inversión, mi dinero. 450 es más que justo para estas ruinas. Una figura surgió de las sombras, Angélica, en un tubo para dormir, con el pelo despeinado por el sueño. Miró a Igor con una expresión extraña, una mezcla de asombro y repulsión que distorsionaba sus rasgos habitualmente delicados. No me habías hablado de este plan, dijo en voz baja. Ahora no, Han, Igor la despidió con un gesto. Mi nombre es Angélica, siseó, retirándose en la oscuridad. Elena cerró los ojos. La fatiga la aplastó como una losa de plomo, inmovilizándola contra el suelo. Quería que todo terminara, que no hubiera fuego, ni divorcio, ni traición, solo paz. Está bien, murmuró. Aceptado. Igor le dio unas palmaditas en el hombro como si fuera el caballo ganador de una carrera. Excelente. Mañana traeré los documentos. Por fin pondremos fin a esto, añadió con el tono de quien cierra un trato. Los papeles están listos. Lo único que falta es tu firma. El amanecer encontró a Elena en un amanecer gris, con una sensación de vacío absoluto. Sentada en la cocina de su amiga, donde había vivido desde su divorcio, miraba fijamente la pared. El té de la taza hacía tiempo que se había enfriado. El sándwich intacto se había secado en el plato. Los pensamientos fluían lentamente como gachas espesas. Todo perdido. La casa, los recuerdos, la esperanza de un hogar. Y ahora, hasta el poco dinero que quedaba. La mísera cantidad que Igor le había ofrecido se derretiría en sus manos si tuviera en cuenta las deudas y la necesidad de un nuevo lugar donde vivir. Su mano se movió sola hacia el teléfono. Solo cuando apareció el nombre de Alexei Morozov en la pantalla se dio cuenta de a quién estaba a punto de llamar. Buenos días, su voz sonó extrañamente tranquila mientras decía esas terribles palabras. Mi casa se incendió. O mejor dicho, mi mitad de la casa. Un descanso. Luego una inspiración abrupta al otro lado de la línea. ¿Cuándo? ¿Están hablando de un cortocircuito esta noche? ¿Dónde estás ahora? Había un tono de mando en su voz. Elena dictó la dirección del apartamento de Xenia, en el distrito de Zarechny. Estaré allí en 30 minutos, interrumpió Alexei. Y no firmes nada, ¿me oyes? Nada hasta que llegue. Es importante. Promesa. Lo prometo, repitió sintiendo un extraño alivio al transferir la decisión a otra persona. Alexei llegó al cabo de 28 minutos.
Él la examinó con una mirada atenta y la abrazó con firmeza, un abrazo seguro, casi paternal. Por un momento se permitió apoyarse contra él, absorbiendo ese calor, esa fuerza, antes de alejarse. Cuéntalo todo, ordenó escuetamente. Y Elena obedeció. Habló de la noche de Igor, de la propuesta, de las cenizas que eran sus recuerdos. Vamos allí, dijo Alexei después de escucharla. La luz del día fue implacable al revelar el alcance de la destrucción. Elena miró los escombros de lo que había sido su hogar y no podía creer que, justo ayer, ese lugar fuera un rincón acogedor, lleno de risas e historia. Alexei caminó metódicamente entre las ruinas, examinando las paredes, anotando algo en un cuaderno, tomando fotografías con su teléfono celular. Se detuvo especialmente cerca del tablero de luces. Extraño, murmuró, oliendo los hilos carbonizados. Esto no parece un cortocircuito común y corriente. ¿Qué quieres decir? Elena se acercó. El olor, señaló la pared ennegrecida. ¿Te sientes? No se trata solo de cableado quemado. Hay solvente aquí. Acetona o algo así. Ella respiró hondo. De hecho, detrás del olor a quemado, se insinuaba un aroma químico, como el de un laboratorio. Y hay más, continuó Alexei, señalando los cables. Si hubiera sido un cortocircuito real, el fuego se habría extendido de otra manera. Pero aquí trazó una línea imaginaria en el aire con la mano, es como si alguien hubiera decidido, aquí arde, aquí no arde. Un escalofrío recorrió la espalda de Elena. ¿Crees que? No creo nada, dijo Alexei con firmeza. Pero sé una cosa, no firmarás ningún documento. Ni hoy ni mañana. Esperaremos el informe oficial y el perito del seguro. Solo entonces tomaremos una decisión. Él la sostuvo por los hombros y la miró profundamente a los ojos. ¿Confías en mí? Ella asintió. Era extraño, pero este hombre casi desconocido inspiraba más confianza que nadie en los últimos años. Entonces todo estará bien, prometió Alexei. Ahora vámonos de aquí. Necesitas descansar. Y recuerda, sin suscripciones. La noche en el hospital tuvo su propio ritmo. Los pasillos estaban sumidos en la penumbra, los monitores parpadeaban con una luz fría y las manecillas de los relojes parecían arrastrar los minutos con dolorosa lentitud. Faina Antonovna no durmió. La insuficiencia cardíaca a menudo la mantenía despierta, su cuerpo estaba exhausto, pero su respiración era difícil, peor aún en posición horizontal. Sentada junto a la ventana, apoyando la barbilla en la palma de la mano, observaba las luces dispersas de los coches que pasaban afuera. Los barrios antiguos de la ciudad parecían siluetas dibujadas sobre un cielo oscuro. En momentos así, la vieja maestra recitaba mentalmente versos de Pasternak, Tsvetaeva, Akhmatova. Milo popsei zemle bioupsie predeli. Sus labios se movieron en silencio cuando escuchó voces apagadas en el pasillo. Las conversaciones tardías del personal médico rara vez presagiaban algo bueno para los pacientes. Vámonos mientras no haya nadie, dijo una tensa voz femenina. Beregoy les había ordenado terminar al amanecer. ¿Qué pasa si alguien nota el cambio? La segunda voz, también femenina, era aún más tranquila, casi un susurro. Las cajas son diferentes, tontos. Nadie va a notar nada. Sacamos el sacubitril, metemos el enalapril nacional, tiramos el envoltorio a la basura especial y les decimos a los pacientes, esta es la mejor medicina, sean felices. El chirrido de una llave en la cerradura, seguido del abrupto silencio de las voces detrás de la puerta de la farmacia, justo delante de la habitación de Faina Antonovna. La vieja maestra sintió que su corazón latía más rápido, pero no a causa de la enfermedad, era pura indignación. 40 años enseñando a los niños sobre la honestidad y la justicia, y ahora, al final de su vida, fue testigo de un cobarde fraude. Tanteando alrededor de la mesilla de noche encontró sus gafas y el cuaderno gastado donde anotaba versos. Con manos temblorosas empezó a anotarlo todo, nombres, medicamentos, el calendario de reposición. Sabía muy bien que una caja de sacubitril importado costaba unos 8.000 rublos, mientras que el enalapril ruso, Lapril, no costaba más de 200. Una diferencia de 40 veces. Y hay al menos 50 pacientes en el sector, calculó mentalmente el expedagogo. Solo por este medicamento 400.000 rublos.
No fue una sorpresa que el director médico condujera un Lexus nuevo. 20 minutos más tarde las enfermeras se marcharon, murmurando entre ellas y con las llaves tintineando en la cintura. Uno de ellos, al ver la luz encendida en la habitación de Faina Antonovna, miró por la rendija de la puerta. «No puedes dormir, abuela. ¿Quieres un sedante?» «No, gracias», respondió la anciana con su sonrisa más inocente. Estaba recordando unos versos. «¿Te gusta Pasternak?» «¿Pasternak? ¿Qué Pasternak, hija mía?» La enfermera se rió impaciente. «Duerme rápido, mañana hay patrulla». Cuando los pasos se alejaron, Faina Antonovna escondió el cuaderno debajo de la almohada y cerró los ojos. Ahora tenía mucho en qué pensar hasta el amanecer. Danilo Kuzmin parecía más joven de sus 27 años. Cabello claro y muy corto, pecas en el puente de la nariz, gafas finas de alambre, parecía más un estudiante que un abogado de seguros. Pero los ojos atentos y serenos delataban a alguien que había madurado demasiado pronto. «Elena Mikhailovna, me gustaría hacerle algunas preguntas sobre el incendio», dijo, sentándose frente a ella en la consulta de los médicos, ordenando los papeles sobre la mesa con gestos precisos. Por supuesto, asintió observando cómo el joven mantenía una postura sorprendentemente serena para su edad. «¿Cómo puedo ayudar?» «El examen forense concluyó que no fue un accidente», prosiguió Danilo, en voz baja pero firme. «Encontraron restos de acetona en el cableado. Fue un incendio provocado». Elena se estremeció. Aunque Alexei ya había advertido de esta posibilidad, escuchar la confirmación oficial fue como recibir un puñetazo en el estómago. «¿Sospechas de mi exmarido?», preguntó directamente. «Tenemos pruebas», respondió con cautela. «Pero necesitamos más pruebas. Por ahora todo es circunstancial». Notó cómo se frotaba el puente de la nariz debajo de las gafas, un gesto que delataba cansancio. «¿Está bien?», preguntó pasando del papel de víctima al de médico. «Se ve agotado». Danilo sonrió débilmente. «Simplemente hay mucho trabajo y en casa no es fácil». «¿Quieres decirme?». La pregunta salió antes de que ella pudiera reprimirla. Normalmente Elena mantenía su distancia profesional, pero había algo en ese chico, que se esforzaba tanto en parecer un adulto, que le tocó el corazón. Dudó como si considerara si valía la pena abrirse y luego suspiró. «Cuido de mis sobrinos, los gemelos Grisa y Timur. Tienen 5 años. Mi hermana murió hace un año por complicaciones de la gripe. Ella no tenía marido. Nuestros padres también se han ido. Soy del orfanato, ¿sabes?», añadió como si eso lo explicara todo. «¿Y usted se hizo cargo de los niños?». No era una pregunta. Elena dijo esto con admiración. ¿Qué más podría hacer? Se encogió de hombros. No los iba a entregar al Estado. Sé muy bien cómo es un cación nidom u orfanato estatal. ¿Y cómo lo haces? No es fácil, admitió frotándose de nuevo la nariz. El salario no es el mejor, ni siquiera con un diploma. Pero tengo suerte con el jefe. Me dejan ir cuando necesito llevar a los niños al médico o a la guardería. Y ayuda el vecino, Babaclava, un ángel de persona. Quédate con ellos cuando llegue tarde». Elena miró a aquel joven y vio lo que intentaba ocultar tras su máscara profesional, el peso de ser padre soltero antes de su tiempo, el miedo por el futuro de sus hijos, la determinación de hacer las cosas bien en un mundo que parecía conspirar en su contra. «Lo siento», de repente se reprimió. «No debería desahogarme contigo. Volvamos al tema». «No hay problema», sonrió suavemente. «A veces es bueno hablar con alguien». Reanudaron los detalles del incendio. Danilo demostró ser meticuloso, atento a cada detalle, cotejando información, anotando todo en su cuaderno. «Tu exmarido tiene una razón», resumió. «Pero será difícil demostrar su participación directa. Estamos trabajando en ello». Mientras tanto, la compañía de seguros suspendió el pago. «Es un procedimiento estándar en casos de sospecha de fraude». «Entiendo», asintió. «¿Qué debo hacer ahora?». «Espera», respondió simplemente. «Y no firmes ningún documento con tu exmarido. He oído que conoce al investigador Morozov». Sí, Elena sintió que su rostro se olvidaba. «Somos amigos».
Eso es bueno, Danilo asintió serio. Muy bien. Después de que el abogado se fue, Elena fue a hacer su ronda. Faina Antonovna estaba más excitada que de costumbre, tenía los ojos brillantes y una enigmática sonrisa en los labios. ¿Cómo te sientes hoy?, preguntó comprobando su pulso de forma rutinaria. Mucho mejor, querida, le guiñó un ojo la anciana, lleno de significado. Especialmente después de lo que descubrí anoche. Alexei pasó por aquí. Dijo que vendría después del almuerzo, respondió Elena. ¿Y qué pasó? Faina Antonovna miró a su alrededor, comprobó que estaban solos y luego sacó de debajo de la almohada la gastada libreta. Toma, dáselo y léelo también, pero aquí no. Elena miró confundida la gastada libreta. ¿Qué es eso? La verdad, querida, dijo la maestra con voz profunda. La verdad sobre cómo se roban los medicamentos en esta clínica. Y no es solo robo, es sustitución. Si entiendo bien, mi corazón está siendo tratado con algo que el Estado no pagó. Un escalofrío recorrió la espalda de Elena. Lo que Faina Antonovna describió no fue solo corrupción, era un delito que ponía vidas en riesgo. Lo anoté todo, continuó la anciana. Nombres, medicamentos, cómo funciona. Dáselo a Alexei, él sabrá qué hacer. Elena guardó la libreta en el bolsillo de su abrigo mientras su mente daba vueltas. Si eso fuera cierto, muchas cosas tendrían sentido, porque algunos pacientes no mejoraron con medicamentos costosos. ¿De dónde salió el dinero para el coche nuevo de Beregoy? ¿Por qué insistió tanto en los pacientes privados? Gracias, murmuró. Se lo pasaré. ¿Entiendes lo que esto significa, Alexei? Estaba junto a la ventana de la sala de descanso, analizando las notas de Faina Antonovna. Es un esquema organizado para malversar fondos públicos. Millones de rublos. Elena asintió. Hablaron en voz baja, temerosos de los oídos ajenos. Si se confirma, Beregoy acabará en la cárcel durante mucho tiempo. Y no solo él. ¿Y si no lo confirmas? Giró el bolígrafo con nerviosismo. Es posible que tu madre se haya equivocado o haya malinterpretado lo que escuchó. Alexei sonrió. Mi madre enseñó durante 40 años. Sabe distinguir un susurro de una alucinación y hace matemáticas mejor que muchos contables. Se acercó y la miró a los ojos con una intensidad que hizo que el aire se volviera pesado. Los ojos de Alexei se fijaron en los de ella con una comprensión que no necesitaba palabras. Sé que tienes miedo. Es tu trabajo, tu reputación. Pero estamos hablando de vidas humanas, la voz de Elena tembló levemente, pero las palabras salieron firmes. Si Beregoy realmente sustituye medicamentos eficaces por genéricos baratos, los pacientes no reciben el tratamiento adecuado. Y algunos de ellos, tragó saliva, mueren antes de tiempo. El silencio que cayó entre ellos fue denso, casi palpable. Finalmente Elena rompió con una pregunta directa. ¿Qué piensas hacer? Iniciar una investigación oficial, respondió Alexei, sin dudarlo. Por malversación de recursos a gran escala y negligencia con graves consecuencias. Es mi deber, Lena. Ella asintió sintiendo el peso de la tormenta que se avecinaba. Dentro de ella, algo se retorció anticipando el caos. Deberías tomarte unas vacaciones, sugirió Alexei bajando la voz. Cuando todo empiece, no será fácil. No, Elena levantó la barbilla, decidió. No estoy huyendo. Si eso es verdad, quiero estar aquí. Quiero que se haga justicia. Alexei negó con la cabeza, pero un destello de aprobación cruzó por su mirada. Testaruda como mi madre. Orgullosa, corrigió Elena, con una media sonrisa. Como el tuyo. Por un momento intercambiaron una mirada que parecía prometer que, a pesar de todo, todo saldría bien. Pero el presentimiento de Elena no la engañó. Al día siguiente, Beregoy la llamó a su oficina. El director parecía tenso, pero mantenía una postura de falsa seguridad, tamborileando con los dedos sobre la mesa. Elena Mikhailovna, me han llegado rumores preocupantes, comenzó con un tono que pretendía ser informal pero que sonaba amenazador. Dicen que estás presentando a alguien que conoces de la fiscalía, que inició una determinada investigación en nuestra institución. No hablo de mi vida personal, Semyon Ivanovich, respondió Elena manteniendo la calma.
En cuanto a las inspecciones, son rutinarias en las instituciones públicas, ¿no? No seas ingenuo, el director apretó los dientes. Sabes muy bien de lo que hablo. Tu novio está cavando debajo de la clínica. Debajo de mí. Y por supuesto con tu ayuda. No tengo idea de lo que estás insinuando, mintió Elena, sintiendo la ira hervir en su interior, pero sin dejar que se notara. Y me gustaría que eligieras mejor tus palabras. Beregoy se inclinó hacia adelante y sus ojos adquirieron un brillo peligroso. Tengo dos noticias para ti. Primero, a partir de hoy, usted queda excluido del cuidado de pacientes cardíacos. Hizo una pausa dramática. Estarás en la recepción del policlínico, entregando certificados para la piscina. ¿Sobre qué base? Elena apretó los puños. Por insuficiencia profesional, sonrió cruelmente el director. Y la segunda noticia, si esta investigación me afecta a mí, o a alguien de mi equipo, serás despedido con causa justificada, con una mancha en tu currículum que ninguna clínica querrá tocar. Se puso de pie acercándose a ella con aire de superioridad. Piensa bien, Elena Mikhailovna. Una mujer divorciada, sin bienes propios, con un salario de 68.000 rublos. Vale la pena arriesgarlo todo por un caso pasajero. Su tono era casi condescendiente. Su hijo me habló del salario del fiscal, de la madre enferma a la que necesita mantener. ¿Crees que necesita otro peso sobre sus hombros, un mal médico al que mantener? Algo dentro de Elena se rompió. No por miedo, no por incertidumbre, por pura furia. Ya sabes, Semyon Ivanovich pronunció cada sílaba con una calma glacial. Cuando entré en la facultad de medicina nos dijeron, la cualidad más importante de un médico no es el conocimiento ni la experiencia. Es la conciencia. Porque sin ella todo lo demás es inútil. Se dirigió hacia la puerta, pero antes de irse, se dio la vuelta por última vez. Haré lo que me ordenes. Trataré a quien envíes. Su mirada era acerada. Pero si una sola persona sufre a causa de vuestros fraudes en materia de drogas, yo mismo me encargaré de que respondáis íntegramente por ello. No es una amenaza, Semyon Ivanovich. Hizo una pausa. Es el juramento hipocrático. El edificio del Tribunal Regional siempre olía a cera para muebles y a papel envejecido. Elena estaba sentada en un banco duro en el pasillo, pasando nerviosamente los dedos por su carpeta de documentos. A su lado Alexei le explicaba algo en voz baja a Daniil Kuzmin, quien, inusualmente formal con un traje oscuro que le quedaba grande para su delgada figura, se ajustaba las gafas con aire concentrado. Todo estará bien, Alexei cubrió su mano con la de él. El tribunal está de nuestro lado. Elena esbozó una débil sonrisa. En las 2 semanas posteriores al incendio, lo que existía entre ellos se había transformado en algo más allá de la amistad. No se había dicho nada en voz alta, pero cada gesto, cada mirada, cada entonación llevaba el peso de lo que aún no tenía nombre. ¿Nervioso?, preguntó Alexei. Un poco, admitió. No me gusta la exposición pública. ¿Quién lo hubiera pensado?, dijo irónicamente Daniil, ajustándose nuevamente las gafas. 2 casos el mismo día, disputa patrimonial y fraude de seguros. Parece que alguien planeó esto a propósito. Nada sorprendente, Alexei se encogió de hombros. Nuestra ciudad puede ser la capital del estado, pero no tiene jueces suficientes para todo. Y tiene sentido juzgar juntos casos relacionados. Entonces aparecieron en el pasillo Igor y Nina Vasilievna. La madre, impecable con un traje azul marino y el pelo gris perfectamente peinado, caminaba como si fuera a recibir un premio, no a participar en un juicio. Igor, tenso, evitó mirar en dirección a Elena. Detrás de ellos iba Angelika, con un vestido cerrado y un maquillaje discreto, manteniendo las distancias con Igor. Su mirada era una extraña mezcla de confusión y decepción. Está por comenzar la audiencia sobre el proceso de división de bienes y la investigación de fraude de seguros, anunció el alguacil, saliendo de la sala. Solicitamos que todos los involucrados ingresen a la cancha. El juez Morozov, un anciano de cejas pobladas y mirada atenta, golpeó su mazo pidiendo silencio. Sin relación con Alexei, solo un homónimo. Hoy analizaremos 2 casos interrelacionados, comenzó hojeando los documentos. En primer lugar, la división de la propiedad entre los ciudadanos de Kravtsov.
En segundo lugar, un posible fraude de seguros relacionado con el incendio de la propiedad en disputa. Se dirigió al representante de la compañía de seguros. Abogado, presentar la defensa de la empresa. Daniel se puso de pie, sosteniendo con fuerza la carpeta. Excelencia, su voz, aunque joven, sonaba sorprendentemente segura. La compañía de seguros regional estándar niega el pago de una indemnización al ciudadano Igor Semyonovich Kravtsov basándose en un peritaje que demostró que fue un incendio provocado. Sacó el informe pericial del expediente y se lo entregó al juez. Según este documento, en el origen del incendio se encontraron restos de acetona, sustancia que no pudo haber estado allí accidentalmente. Además, se comprobó que el cableado eléctrico había sido manipulado. Los cables fueron pelados y tocados intencionalmente para simular un cortocircuito. Esto es absurdo. Y saltó de su silla, rojo de ira. Casi muero intentando apagar ese fuego. Silencio en el tribunal, el juez golpeó el mazo. Usted tendrá la oportunidad de hablar, ciudadano Kravtsov. Daniel continuó, ignorando la interrupción. Además, contamos con testimonios de vecinos del condominio Berezka que atestiguan que el imputado expresó, en varias ocasiones, el deseo de deshacerse de la parte de su exesposa a cualquier precio. Hizo una pausa. La compañía de seguros considera este caso un fraude y exige la apertura de un proceso penal. Mentir. Igor volvió a gritar. Esta es la trampa de mi exesposa. Sobornó a los vecinos contra mí. Ciudadano Kravtsov, advirtió el juez con severidad, una interrupción más y serás expulsado de la sala. Y se sentó con los nudillos blancos por la tensión. A su lado, Nina Vasilievna le susurró algo al oído con urgencia. Pasemos ahora a la cuestión de la división de bienes, prosiguió el juez, ajustándose las gafas con gestos precisos. Dadas las nuevas circunstancias, resulta oportuno escuchar la posición del perjudicado. Ciudadana Kravtsova, tiene la palabra. Elena se puso de pie, sintiendo sus piernas temblar bajo el peso de su sobrio vestido. Nunca había sido fácil hablar en público y aquel tribunal, con sus fríos muros y sus miradas inquisitivas, parecía agotarle la voz. Su excelencia comenzó apresuradamente, aclarándose la garganta antes de continuar con más firmeza. No pido nada más que justicia. El terreno del condominio Berezka pertenecía a mi abuela, los documentos lo demuestran. La casa fue construida durante el matrimonio y reconozco el derecho de mi exmarido a su parte. Pero ahora, con el fuego y la sospecha de malicia, vaciló, reorganizando sus ideas. Pido que se mantenga mi derecho a la tierra y que se obligue a Igor Semyonovich a reparar los daños, si se prueba su culpabilidad. Desvergonzado. Estalló Nina Vasilievna, incapaz de contenerse. Mi hijo invirtió millones en esa casa y quiere quedárselo todo. Silencio. El juez Morozov golpeó el mazo con tanta fuerza que el sonido resonó como un disparo. Una interrupción más y la sesión continuará sin público. Fue entonces cuando las puertas de la habitación se abrieron con estrépito. Entró un hombre imponente vestido con un traje impecablemente confeccionado, el doctor Semyon Ivanovich Beregovoy, director clínico del hospital regional. Detrás de él, dos médicos del departamento de cardiología, colegas de Elena. Su corazón se congeló. ¿Sería posible que Beregovoy cumpliera su amenaza y tratara de desacreditarla allí, delante del juez? Su excelencia, comenzó Beregovoy, acercándose al estrado con paso mesurado. Soy la directora de la institución donde la ciudadana Kravtsova desempeña sus funciones. Me gustaría ofrecer un testimonio sobre su perfil profesional. ¿Su nombre?, preguntó el juez, levantando una ceja. Beregovoy Semyon Ivanovich. Director del Hospital Regional Pirogov. ¿Y qué relevancia tiene eso para este proceso? El juez frunció el ceño con impaciencia. El más directo, respondió Beregovoy con una sonrisa forzada y falsamente cordial. La señora Kravtsova ha mostrado recientemente claros signos de inestabilidad emocional. Es posible que sus declaraciones no reflejen objetividad. El aire de la habitación se volvió espeso. Elena sintió que la sangre se le escapaba de la cara. Eso fue todo. Había empezado. Tuve que trasladarla del departamento de cardiología a un centro ambulatorio, continuó Beregovoy, debido a las repetidas quejas de los pacientes. El divorcio evidentemente sacudió su equilibrio psicológico. Eso es mentira. Estalló una voz inesperada.
Víctor Stepanovich, un joven cardiólogo, se puso de pie con los puños cerrados. Elena Mikhailovna es la mejor profesional del departamento. Los pacientes insisten en ser atendidos por ella. Víctor. Siseó Beregovoy con los ojos brillantes. No olvides tu lugar. No eres tú quien lo olvida, Semyon Ivanovich, respondió el joven con firmeza. Fuiste tú quien la transfirió por negarse a participar en tus regímenes farmacológicos. Una segunda figura dio un paso al frente, Natalia Viktorovna, una veterana cardióloga a punto de jubilarse, con una autoridad que acallaba incluso los murmullos. El tribunal merece saber la verdad, declaró con voz seria. Elena fue degradada no por quejas, sino porque denunció el desvío de medicamentos caros, sustituidos por genéricos de dudosa calidad. Beregovoy palideció. ¡Qué absurdo, Excelencia! Tartamudeó. Esto no tiene nada que ver con... Tiene todo que ver con eso. Alexei Morozov se levantó de su asiento con un maletín de cuero negro en la mano. Soy Alexei Vladimirovich Morozov, investigador de la Fiscalía. Colocó un grueso expediente sobre la mesa del juez. Aquí están las pruebas de una investigación sobre robo y falsificación de documentos en la institución dirigida por el señor Beregovoy. Los materiales ya han sido enviados al comité de investigación, pero pueden ser útiles para evaluar la credibilidad de su testimonio. Beregovoy se quedó boquiabierto, mientras el plan se desmoronaba ante sus ojos. Excelencia, esto es una trampa. Logró articular. ¿Qué tiene que ver con la división de bienes? El más directo, dijo secamente el juez Morozov. Este tribunal debe evaluar la veracidad de cada testigo. ¿Y si se prueba que usted dio falso testimonio para difamar a una de las partes? Igor, que observaba la escena con creciente agitación, saltó de su silla. Esto es una conspiración. Gritó señalando a Elena. Ella preparó todo. Me confabulé con el investigador para robarme. ¿Tu casa? La voz de Angelika, hasta entonces silenciosa, cortó el aire como una espada. Tú mismo dijiste que la tierra pertenecía a Elena. Prometió que todo sería justo. Cállate, idiota. Igor escupió con los dedos apretados. No metas las narices donde no te llamaron. Angelika palideció. Se levantó con dignidad herida y se dirigió hacia la salida. No participaré en esta farsa, lanzó por encima del hombro. Y contigo, Igor, también se acabó. El juez Morozov observó el espectáculo con un interés apenas disimulado. Finalmente el martillo golpeó. Ante las nuevas pruebas y la necesidad de investigaciones adicionales, el tribunal tomó una decisión sobre ambos casos. Los materiales relacionados con el incendio provocado se enviarán al comité de investigación. Hasta la sentencia definitiva, los bienes permanecen en condominio, pero el señor Kravtsov dispone de ellos sin el consentimiento de la otra parte. En el coche de camino a casa, Elena y Alexei compartieron un alivio casi eufórico. El apoyo inesperado de sus colegas, la exposición de Beregovoy, la vergüenza de Igor, todo pareció alinearse a su favor. No me imaginaba que Víctor y Natalia aparecerían, confesó Elena, mientras el motor ronroneaba sobre el asfalto vacío. Arriesgan sus puestos de trabajo. Todavía hay gente decente, sonrió Alexei, acelerando suavemente. No todo se puede comprar con dinero. Su teléfono celular sonó. Respondido por el altavoz del teléfono. Morozov escucha. La voz al otro lado de la línea era femenina, temblorosa. Soy la enfermera de urgencias de la sala de urgencias. Acabamos de darle la bienvenida a Daniil Kuzmin. Pidió encontrarlo urgentemente. ¿Qué pasó? Alexei se puso tenso. Accidente automovilístico. Fue obligado a salirse de la pista. Conmoción cerebral, brazo roto, conmociones cerebrales múltiples. Nos vamos, respondió Alexei pisando el acelerador. Daniil yacía en la cama del hospital, pálido, con la cabeza vendada y el brazo inmovilizado con una tirita. Al verlos intentó sonreír, pero solo logró una mueca de dolor. Jeep negro, dijo sin preámbulos. Sin señales. Me empujó hacia la zanja en la curva cerca del bosque. Reconocí al conductor, ese bruto que estaba al lado de Igor en el tribunal. El chofer de su madre, confirmó Alexei. Nikolai, exboxeador. Tomaré nota de su declaración.
Los documentos están intactos. Daniil intentó levantarse, pero Elena lo detuvo con un gesto suave. Todo bajo control, aseguró Alexei. El peritaje ya está en manos del juez y tengo copias. Intentaron eliminar a un testigo inconveniente. Sinvergüenzas. Lo siento, Elena Mikhailovna, murmuró Daniil, hundiéndose en la almohada. No debería haber. Silencio. Descansar. Elena comprobó su pulso con movimientos hábiles. Una conmoción cerebral no es una broma. Necesitas descanso absoluto. ¿Qué descanso? Daniil frunció el ceño, dolorido. Tengo los gemelos. Están con su vecina, la niñera Clava, pero ella ya no es joven. Ella no puede manejar ambas cosas sola. No sé qué hacer. En ese momento, la puerta de la enfermería se abrió un poco. Dos cabezas idénticas y rizadas asomaban por el hueco. «Tío Danya», exclamaron los chicos a coro, tirándose sobre la cama. Detrás de ellos entró una señora con un vestido sencillo y una chaqueta de punto, estrujándose nerviosamente el delantal con las manos. «Perdóname, Daniiluska», se disculpó con voz temblorosa. «No pude contener a los pequeños demonios. En cuanto supieron que estabas aquí, no quisieron saber nada más. Vamos a ver al tío y listo». Los gemelos examinaron a Daniil con los ojos muy abiertos. «¿Te caíste de tu bicicleta?», preguntó uno. «¿Te atropelló un coche?», preguntó el otro al mismo tiempo. Más o menos, Daniil mostró una débil sonrisa. «Conozca a Elena Mikhailovna. Ella es». «Y este es Alexei Vladimirovich», continuó Daniil señalando al hombre que se acercaba. «Es de la policía, de la fiscalía», corrigió Alexei, arrodillándose frente a los gemelos para estar a la altura de sus ojos. «Y ustedes deben ser Grisa y Timur, ¿verdad?». «Soy Grisa», anunció el chico con una sardina en la mejilla. «Y yo soy Timur», añadió el otro sin perder tiempo. «¿Vas a atrapar a quien atropelló al tío Danya?», preguntó Grisa seriamente. «Por supuesto que lo haremos», respondió Alexei, asintiendo con gravedad. «No descansaremos hasta que esto suceda». Elena observó a los gemelos con ternura. Las mismas narices respingonas, los rizos dorados, los brillantes ojos castaños, llenos de vida. Le resultaban tan familiares que parecía como si los conociera desde hacía años. «¿Y dónde vives?», preguntó sentándose junto a Alexei. «Con el tío Danya», respondió Grisa. «Ahora con la abuela Clava», añadió Timur confidencialmente. «Ella es vieja. Le duele la espalda cuando nos levanta», explicó sin rodeos. La abuela Clava tosió, avergonzada. «¿Qué hacer, Daniiluska?», suspiró. «Me encantaría poder ayudarte por más tiempo, pero verás, los años son implacables y estarás aquí al menos una semana». Elena y Alexei intercambiaron una mirada. A ambos se les ocurrió la misma idea al mismo tiempo. «Daniil», Alexei puso su mano sobre el hombro del joven abogado. «Si no te importa, los chicos pueden quedarse conmigo un rato. Mi madre acaba de ser dada de alta del hospital. A ella le encantará la compañía». «No, no», Daniil estaba perturbado. «No puedo agobiarte así». «No es una sobrecarga», objetó Elena en voz baja. Faina Antonovna incluso comentó que extraña las voces de los niños en casa. «Y para nosotros», vaciló al darse cuenta de que nos había hablado como si ya fueran familia. Sus mejillas ardían a traición. «Sería un placer para nosotros también». «¿Y la verdad?». Alexei la miró con una ternura que la dejó sin aliento. «¿Me ayudarás?». «Por supuesto», Elena sonrió. «Realmente estoy de vacaciones. Después de todo lo que pasó en el hospital». Los niños observaron a los adultos con creciente interés. «¿Tienes juguetes?», preguntó Grisa práctico. «¿Y dulces?», completó Timur sin perder la oportunidad. «Compramos juguetes», prometió Alexei. «En cuanto a los dulces, hay que pedírselo a Faina Antonovna. Ella es la encargada de los dulces en casa». «¿Quién es ella?», preguntaron los gemelos a coro. «Mi madre», Alexei sonrió. «Ella era maestra y ama a los niños». Daniil observó la escena con gratitud y comprensión silenciosa.
Aquellos que una semana antes habían sido casi desconocidos ahora eran más cercanos que muchos conocidos de hacía mucho tiempo. Gracias, dijo simplemente. No olvidaré esto. Vamos, muchachos, Elena les tendió las manos a los gemelos. Conozcamos a Faina Antonovna. Cuando salían de la habitación, Grisa de repente se volvió hacia Daniil. Tío Dan, ya son tía y tío. Se van a casar. Un silencio incómodo flotaba en el aire. Elena y Alexei se miraron sin saber qué responder. Creo que lo harán, sonrió Daniil. Simplemente no lo saben todavía. Los últimos días de noviembre nos sorprendieron con una claridad inusitada. Una ligera escarcha plateaba las ramas desnudas de los árboles y el sol poniente del invierno hacía entrecerrar los ojos a los transeúntes. Elena estaba junto a la ventana del pasillo del foro, observando los copos de nieve bailar en el aire, los primeros mensajeros del invierno que se avecinaba. ¿Nervioso? Alexei se acercó a ella por detrás, apoyando sus manos suavemente sobre sus hombros. Un poco, admitió. Después de todo, hoy se decidirán muchas cosas. Ese mes había sido una montaña rusa. El incendio, la investigación por malversación de fondos en el hospital, la nueva relación, los niños que habían entrado de repente en su vida. Todo se había entrelazado en un apretado nudo que finalmente comenzaría a desatarse esa mañana. Elena Mikhailovna, se acercó Daniil Kuzmin, ahora sin yeso, pero con una pálida cicatriz en la sien. Acabo de recibir información preliminar. Todo está a nuestro favor. En ese momento se abrieron las puertas de la sala y el alguacil llamó a todos para que entraran. El juez Morozov, como siempre impecable y sereno, recorrió la sala con mirada severa. Hoy este tribunal se pronunciará sobre el reparto de bienes entre los ciudadanos de Kravtsov, así como sobre el caso de posible incendio intencional y fraude de seguros. Igor estaba sentado lejos con el rostro demacrado y los ojos hundidos. Su madre a su lado parecía haber envejecido una década en un mes. Angélica no estuvo presente. Después de analizar todos los materiales del caso, prosiguió el juez, el tribunal estableció lo siguiente: el incendio en la casa ubicada en la cooperativa Beriozka fue el resultado de un acto intencional. La pericia demostró fuera de toda duda el uso de acetona y la manipulación intencionada del cableado eléctrico. Nina Vasilievna se cubrió la cara con las manos. Igor permaneció inmóvil, como petrificado. Los testimonios y pruebas indican la participación de los ciudadanos Igor Semyonovich Kravtsov y Nina Vasilievna Kravtsova en el crimen. Como tales acciones están comprendidas en el Código Penal, el caso se remitirá a la Fiscalía. El ciudadano Kravtsov es condenado a 3 años de prisión suspendida por destrucción intencionada de bienes e intento de fraude de seguros. Un murmullo recorrió la habitación. Igor se estremeció como si le hubieran golpeado, pero permaneció en silencio. Además, prosiguió el juez, el tribunal ordena que el ciudadano Kravtsov indemnice a la perjudicada Elena Mikhailovna Kravtsova con la cantidad de 1 millón de rublos, equivalente al doble del valor de los bienes destruidos que le pertenecían. Elena sintió la mano de Alexei apretar la suya con fuerza. En su interior se extendió una extraña sensación, no de triunfo, ni de alegría, sino de alivio. Como si finalmente le hubieran quitado una pesada piedra del pecho. El juez pasó la página de sus notas para abordar la división de bienes. Considerando que el terreno pertenecía originalmente al ciudadano Kravtsova, por derecho de herencia, y teniendo en cuenta la destrucción intencional de bienes comunes por parte del ciudadano Kravtsov, el tribunal concede la plena propiedad del terreno y los restos de la construcción al ciudadano Kravtsova. Daniil silbó suavemente. Victoria total en todos los frentes. El juez puso fin a la sentencia con un martillazo. Cuando todos se fueron, Igor inesperadamente se acercó a Elena. Alexei instintivamente dio un paso adelante para protegerla, pero Igor se limitó a negar con la cabeza. No voy a amenazar, dijo con voz ronca. Solo quería decir, ganaste, Elena. En todo. No es una victoria, Igor, respondió Elena en voz baja. Es justicia. Justicia justa. Él asintió, sonrió torcidamente y se dirigió hacia la salida, encorvado como un anciano. En el hospital Pirogov el ambiente era inusual. Además de médicos y pacientes, por los pasillos deambulaban policías e investigadores.
El director Beriogov había sido detenido en su propia oficina 2 días antes, después de que la auditoría confirmara el desvío a gran escala de medicamentos. Elena Mikhailovna. Víctor Stepanovich, un joven cardiólogo, la interceptó en el pasillo. Te están esperando en la sala de conferencias. Reunión urgente del personal clínico. ¿Pasó algo? Ella se preocupó. Ya verás, respondió el colega con una sonrisa enigmática. En la sala de conferencias se encontraba reunido todo el equipo médico del sector. Cuando Elena entró, todos se pusieron de pie y empezaron a aplaudir. ¿Lo que está sucediendo? Preguntó confundida. Al frente se adelantó Natalia Viktorovna, la médica jefa de la unidad. Querida Elena Mikhailovna, comenzó solemnemente. Debido a... Ante la detención del exdirector médico, el equipo del hospital realizó una votación de emergencia para elegir nuevos jefes de departamento. Y por unanimidad el departamento de cardiología le eligió a usted, Elena Mikhailovna, como nueva jefa. Elena miró aturdida a su alrededor y vio los rostros sonrientes de sus colegas. Apenas un mes antes había sido trasladada a cuidados de rutina en el policlínico, y ahora, no tengo suficiente experiencia, murmuró casi sin voz. Tú, Natalia Viktorovna, trabajas aquí desde hace mucho más tiempo. Pero usted tiene algo más importante que la experiencia, respondió tranquilamente el médico jefe. Principios e integridad. Esto es exactamente lo que nuestro equipo necesita en este momento. Víctor, con una sonrisa pícara, añadió. Además hizo una pausa dramática, el salario de un jefe de departamento, en las condiciones actuales, es de 95.000 rublos. Todos se rieron y Elena sintió que le ardían los ojos con lágrimas de gratitud. Gracias, dijo simplemente. Haré todo lo posible para estar a la altura de su confianza. Mientras tanto, en su apartamento, Faina Antonovna estaba sentada junto a la ventana, con las piernas cubiertas con un chal de lana. Ese día se sintió particularmente bien. Los nuevos medicamentos fueron eficaces sin lugar a dudas. Mira lo que dibujé, abuela. Grisa le entregó una hoja de papel, donde unas líneas tortuosas formaban una casa y 5 figuras al lado. Es nuestra familia, explicó. Aquí está papá Aliosa, aquí está mamá Lena, Timurka y yo, y aquí estás tú, abuela Falla. Faina Antonovna acarició afectuosamente los rizos de su nieto. En tan solo un mes, los niños se habían convertido en una parte inseparable de sus vidas. Al principio fue solo una visita temporal mientras Danilo estaba en el hospital. Pero entonces... La puerta principal se cerró de golpe y Elena y Alexei entraron, sonrojados por el frío y visiblemente emocionados. ¿Y ahí? ¿Cómo fue? Preguntó Faina Antonovna, observando con curiosidad a su hijo y a su nuera. Ganamos, anunció Alexei, abrazando a Elena por el hombro. En todos los puntos. La casa ahora es nuestra para siempre, se aprobó la indemnización e Igor solo recibió una sentencia suspendida. Elena añadió con un brillo travieso en los ojos. Y sin embargo hizo una pausa, hoy me eligieron jefe del departamento de cardiología. Felicidades, querida. Exclamó Faina Antonovna. Siempre supe que la justicia prevalecería. Alexei ayudó a Elena a quitarse el abrigo y ella fue a la cocina a poner a hervir el agua. Grisa y Timur corrieron detrás, charlando interminablemente sobre las aventuras del día. Cuando los niños salieron corriendo a ver dibujos animados, Alexei de repente se arrodilló frente a Elena y sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. Elena Mikhailovna Kroptsova, dijo solemnemente. No soy poeta y no sé decir palabras bonitas, pero una cosa sí sé con certeza, eres la mujer más extraordinaria que he conocido. Inteligente, honesto, amable. Y quiero pasar el resto de mi vida a tu lado. Al abrir la caja se reveló un anillo sencillo pero elegante con un pequeño diamante. ¿Aceptas? Elena se quedó helada de incredulidad. Luego lentamente se arrodilló junto a él con los ojos llenos de lágrimas. ¿Hablas en serio? Susurró. ¿Sobre los niños? Por supuesto, respondió Alexei con firmeza. Ya hablé con Danilo. Él estuvo de acuerdo. Dijo que ve cómo los chicos se han encariñado con nosotros. Por supuesto, seguirá en sus vidas como el tío Dania, pero legalmente serán nuestros hijos. Entonces sí, murmuró Elena, abrazándolo. Sí, 1000 veces sí.
Desde la puerta, Faina Antonovna los observaba secándose discretamente una lágrima. Por fin el destino ha seguido su curso, pensó. Los niños, inmóviles y con ojos brillantes, escuchaban las familiares palabras de la historia, encantados por el ritmo de los antiguos versos. Elena y Alexei estaban sentados uno al lado del otro en sillas de mimbre, con la mano de él descansando casualmente sobre su hombro. Sobre la mesa de madera, un mapa abierto de la costa del Mar Negro revelaba líneas costeras y nombres de ciudades. Creo que este lugar sería ideal, dijo Alexei, trazando con el dedo un punto en el mapa. Playas de arena fina, muchas opciones para los niños y el coste de vida es más asequible que en Sochi. Elena asintió, sus ojos escanearon las líneas azules del mar dibujadas en el papel. Les encantará. Y tu madre también estará más cómoda. Dicen que es una región pacífica. Decidido entonces, concluyó Alexei, depositando un suave beso en su sien. En agosto nos fuimos todos juntos. Faina Antonovna cerró el libro de cuentos y los muchachos inmediatamente comenzaron a debatir entusiasmados sobre el castigo que le daba el agua a la malvada anciana del cuento. Sus voces agudas se mezclaban con el canto de los pájaros y el susurro de las hojas en el jardín, iluminado por la luz dorada del atardecer. Elena miró aquella foto, su casa, su familia, y sintió que su corazón desbordaba una felicidad que hasta hace poco le parecía imposible. 6 meses antes, ella era solo una mujer divorciada, dormía en el sofá de un amigo y luchaba por fragmentos de justicia. ¿Y ahora? Ahora estaba rodeada de un amor verdadero, sólido y seguro, exactamente como siempre había soñado. ¿En qué estás pensando?, preguntó Alexei, notando su mirada distante. En destino, respondió ella, sonriendo. Como a veces teje caminos tan extraños. Alexei lo recordó y una sonrisa de complicidad iluminó su rostro. Todo empezó cuando mi coche bloqueó la salida del aparcamiento. Un destino para 2, añadió. O mejor dicho por 5, corrigió, llevándose la mano de ella a los labios para besar la punta de sus dedos. ¿Sabes qué es lo más increíble? Podría haber aparcado en cualquier otro sitio. Pero por alguna razón, elegí exactamente ese corredor. ¿Coincidencia?, bromeó Elena. Yo lo llamo inevitabilidad, respondió Alexei seriamente. Cuando 2 personas deben encontrarse, el universo encuentra la manera de ponerlas en el mismo camino. Incluso si tienes que bloquear una plaza de aparcamiento para hacerlo. Ella se rió y apoyó la cabeza en su hombro. A su alrededor, el verano cantaba su sinfonía de risas infantiles, hojas danzantes y el cálido murmullo de la brisa. Una vida que, de hecho, apenas comenzaba.